tienen sus propios principios para confeccionarlo. Y esos principios, si ustedes han analizado, están relacionados ¿con quién? Con los materiales. De acuerdo al material que yo elija para confeccionar, me va a dar ciertos principios. Esto es un principio de ¿qué? De inmovilización, ¿no? A nivel sacro, ¿no? Dos fuerzas en direcciones opuestas. Si yo utilizo un material blando, me va a estabilizar. Si utilizo un material rígido, me va a inmovilizar. Acá hay un principio de estabilización. Dos fuerzas en direcciones opuestas. Pero aparte de estabilizar, ¿qué evitan? Que la pelvis haga movimientos de rotación. Acá, comprensión circular del anillo pélvico, ¿no? Lo que yo les mencionaba. Hay algunas ortesis que ustedes van a exponer el día de hoy. Contienen cestas pélvicas, generalmente los rígidos. Entonces, cumplen la función de compresión, que quiere decir te van a estabilizar e inmovilizar a la vez, ¿no? El principio de descarga. Esto ustedes lo saben muy bien, ¿no? Y si lo relacionan con sus actividades de la vida diaria, me voy a tomar como ejemplo a las señoritas. Porque, bueno, varones no he visto que usen fajas, algunos, ¿no? Cuando juegan fútbol. ¿Alguna de ustedes se ha puesto faja o corcelete para ponerse el vestido? ¿Vestido de noche? No uso, dice. Sí, usted, ¿no? Usa vestido de noche. Pero la mayoría de los, bueno, hoy en día no, la mayoría de los vestidos de noche o de los que se van a adelantar usan pequeños corceletes. Esos corceletes, ¿qué hacen? Te estabilizan y te comprimen a este nivel. Si es un material blando, el material blando te va a presionar a este nivel, emite fuerzas en direcciones opuestas. Pero ¿qué es lo que tenemos aquí dentro? Tenemos agua, ¿sí? Tenemos agua y ¿qué más? Gas. Bien. Gas, licenciado. Bien. Tenemos agua y gas. Entonces, si tú una bolsa con agua haces una presión en el centro de la bolsa con agua, ¿qué pasa con el agua? Se dispersa en direcciones opuestas, ¿no? O sea, se dispersa hacia los extremos. Entonces, si yo aquí hago una presión, ¿qué va a suceder? Como hay agua y gas, esto va a emitir una fuerza en dirección craneal y una fuerza en dirección caudal, lo que va a causar a nivel de las carillas articulares una separación, o sea, libera las carillas articulares, ¿no? Entonces, y por eso es que algunas personas cuando se colocan el corcelete o las fajas, ¿qué dicen? Voy a crecer, siento que he crecido, le forma una figurita, ¿no? Eso es el principio de descarga. ¿Ustedes creen que las barras de aluminio produzcan un principio de descarga? No, porque no hacen una compresión total. Lo que hacen las barras de aluminio es inmovilizar. Lo que dice acá, ¿no? Principio de inmovilización lateral. Si yo coloco barras laterales, también emito fuerzas en direcciones opuestas, pero ya no causa una compresión a nivel, ¿no? de tronco inferior. Por lo tanto, lo que te va a evitar es los movimientos lateral fácil. Estos son los principios de contención, ¿no? Ahora, la diferencia es que ustedes me van a explicar en los tres planos, ¿no? No se olviden que las deformidades, la mayoría de los que van a exponer, si no me equivoco, van a exponer ortesis para escoliosis, para cifosis, ¿no? Y las órtesis para escoliosis, las escoliosis causan alteraciones en los tres planos, no solo en un plano. Por lo tanto, estos principios los tienen que distribuir en tres planos. Por eso es que yo les decía, consideren planos. Si ustedes saben que hay una alteración en un plano X, saben qué principio van a usar. Por ejemplo, este es un plano sagital. Y en el plano sagital, ¿qué hago?
dependiendo del material que yo use, si utilizo barras anteriores, barras posteriores, ¿qué voy a hacer? Voy a inmovilizar, porque estoy emitiendo fuerzas en direcciones opuestas. ¿Qué es lo que voy a evitar? Que se produzca la flexión y que se produzca la extensión. Yo ya no debería hacer esto, ¿no? Se supone que es su nota. Principio de flexión lumbar. ¿Qué entienden por principio de flexión lumbar? ¿Aquí en qué está? Está en extensión, ¿sí o no? Entonces, cuando hablo de principio de flexión lumbar, ¿qué quiere decir? Que yo voy a llevar hacia la flexión, pero no lo voy a llevar a una posición de flexión, sino utilizo el principio de flexión para alinear la excesiva hiperlordosis que tiene el paciente. ¿Qué hace? Estabiliza y corrige. ¿En qué plano está? Plano sagital. Principio de limitación de la rotación. Y esto ustedes, lo que pasa es que ustedes se complican la vida. La ven a la licenciada Estrada peor todavía. Sueñan conmigo, ¿no? Godoy me dice, ni lo piensen. me baja mi autoestima. Entonces, el principio de limitación de la rotación. ¿Por qué le digo que ustedes lo hacen en la vida diaria? Es como abrir la taparrosca, ¿no? Cuando yo quiero abrir la botella de una gaseosa taparrosca, ¿qué hago? Mi dedo pulgar va en dirección posterior, no, en dirección anterior, y mi dedo va en dirección posterior. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero derrotar aquí, una fuerza tiene que estar en esta dirección y la otra tiene que estar en esta dirección. Principio de limitación de rotación. Pero esto es porque yo les estoy haciendo una explicación más sencilla. Todas estas fuerzas trabajan con vectores de fuerza. ¿Qué quiere decir? Que hay una fuerza X, hay una fuerza Y y hay una fuerza resultante. Esto es para que solo lo tengan aquí y no se hagan bolas, por favor. Se dice que estas fuerzas que yo estoy explicando generalmente van sobre la estructura formando un ángulo de 45 grados. ¿Qué quiere decir? En forma oblicua. ¿Por qué? Porque la fuerza resultante es la que produce la fuerza de corrección. Solo para conocimiento. No se vayan a rayar y se vuelven físicos y en el examen le sacan la raíz cuadrada, todo. Miren acá el principio de rotación. Esto ya es una fuerza que se está usando en forma oblicua, sin seguir, es una fuerza en dirección horizontal. Hoy día lo que me explican sobre escoliosis, sobre cifosis, me va a explicar un poco eso. Principio de distracción. ¿Qué pasa, Vega? Vega sí me va a recordar todo el próximo ciclo, dice. Este es el principio de distracción. Es lo opuesto al principio de flexión, ¿no? Quiere decir que si yo tengo una cifosis, ¿no? Pongo fuerzas estabilizadoras anteriores y recupero la lordosis fisiológica. Enderezamiento. Esto ya es un principio que trabaja en curvaturas compensadas, ¿no? Si yo tengo una cifosis, ¿no? O tengo una hiperlordosis. En este caso, ¿qué sería? Un problema de cifosis, ¿no? Dorso lumbar. Estabilizo y corrijo. ¿Qué más? Mira, cifosis, ¿eh? Dorso lumbar. Pero aquí a nivel lumbosacro hay un incremento de la lordosis. ¿Y qué hago? Estabilizo y corrijo. Lo que algunas señoritas tienen, ¿no? Dicen, licenciado, acá tengo planito, pero acá siento que tengo un coquito grande. ¿No? ¿Y qué pasa? Ellos están ahí, están así, ¿no? Pero aquí
caminan. ¿Qué hace? Corrijo aquí, estabilizo, corrijo, pero emito una fuerza de este nivel para modificar la posición del sacro. El sacro que está horizontalizado, lo verticalizo. ¿En quiénes se observa eso? En las mujeres embarazadas. ¿Qué cae? El abdomen cae. Y por eso es que ustedes ven los pantalones de maternidad, ¿no? Como la del cangurito. ¿Eso qué hace? Levanta el abdomen y de esa manera evita modificar la posición del sacro. Porque el sacro, lo normal que tiene que... ¿En qué posición tiene que estar Chávez? ¿Ah? Verticalizado. Sacado de su momento de pensamiento. ¿Quién es Erika de aquí? Por favor, cuando me manden mensaje, díganme quiénes son, nombre, apellido completo. Porque yo no sé de qué grupo me mandan, y si no me mandan nombre y insisten en no ver eso, yo no respondo. Me tienen que decir apellido, nombre, nada más. Y yo digo, me dice, licenciado, soy una alumna de usted y llevo clases de un curso. Y yo le digo, ¿de un curso? ¿Qué universidad será? Claro, porque no me está diciendo nada, ¿no? Yo soy una alumna de usted. Llevo un curso. Yo le iba a poner, qué bueno. ¿Cómo está? Distracción lumbar. Había una distracción dorsal, aquí hay una distracción lumbar. Y aquí hay una rectificación de la espalda. Estas ya son curvaturas compensadas, ¿no? Por ejemplo, muchos de los que tienen cifosis a nivel dorsal hacen una compensación con una lordosis a nivel lumbar. Entonces aquí participan 4 fuerzas. Si yo quiero corregir la dorsal, estabilizo a nivel del manubrio esternal, a nivel del abdomen y corrijo a nivel del ápice de la curvatura. Y a nivel lumbar, el que era corrector se convierte en estabilizador, y un estabilizador a nivel sacro, y lo que era estabilizador se convierte en corrector para la región lumbar. Fácil. Papayita, ¿no? Ya, estos son para las escoliosis, ¿no? Los que están haciendo las ortesis de escoliosis, con que me digan esto, basta. Porque aquí, ¿qué está pasando? Se está produciendo la aplicación de los principios de confección en los 3 planos. Se dice que la acción es triplanar. A nosotros porque ustedes están adquiriendo conocimientos básicos y están usando todavía un método inductivo, les enseñan un grupo muscular trabaja en un plano, ¿no? Pero lo real es que la mayoría de los grupos musculares trabajan en 3 planos. Por eso es que cuando tú haces el tratamiento fisioterapéutico, si solo te basas en un plano, no vas a lograr un efecto benéfico en el paciente. A raíz de eso sale el RPG, ¿no? La rehabilitación postural global, y enfocada más a músculos estáticos. Ya, chicas, empezamos. ¿Quiénes quieren comenzar? ¿Puse orden? ¿Puse orden? A ver, el grupo de Malpartida, ¿qué le toca? El principio de extracción. Claro, pero lo usa el viejo. Empezó, está corriendo el tiempo.
Buenos días, compañeros. Nos ha tocado hablar sobre ortesis dorsales. Antes que nada, una pequeña introducción. El tema en general son ortesis axiales, ¿no? Como sabemos, las ortesis axiales tenemos a nivel de lo que es la región cervical, que van a ser los collarines, y a nivel dorso-lumbar, que van a ser los corsés o las fajas. La finalidad de esas ortesis va a ser corregir y estabilizar la deformidad y también reducir las cargas axiales. Luego, tenemos también lo que son las ortesis axiales de contención, que buscan lo que es inmovilizar, y lo que es las ortesis axiales de corrección, que buscan movilizar. Y en general, dentro de lo que es los principios de confección, tenemos, según la ISO, que es si es rígido, si es semirrígido o si es blando. Y de acuerdo a su función tenemos las activas, que es de corrección, y las pasivas, que son de contención. Ya, vamos a pasar a explicar cada corsé que nos toca. El primer corsé es el corsé de Camille Taylor, el cual es una ortesis axial de contención y va a hacer lo que es una inmovilización. Está indicado en dolencias de la columna dorso-lumbar, en lo que es lumbalgias, dorsalgias. El principio de confección va a ser el principio de inmovilización lateral, ya que esta ortesis nos va a ayudar a corregir lo que es la inclinación lateral. También, ¿en qué plano? Con la ortesis es en el plano coronal y nos ayuda a lo que es el plano sagital para lo que es la flexión y la extensión. Es un material rígido. Tiene un marco rígido de aluminio, que es el de acá, y un soporte abdominal, que posee esta faja. Tenemos body hacker, que es una ortesis tóraco-lumbar, que va desde la parte dorsal hasta la parte lumbar, en lo cual va a estabilizar tanto el tronco. Esto ejerce una máxima inmovilización de la columna tóraco-lumbar, manteniendo la alineación del tronco. También lo que va a hacer su función es disminuir las cargas intervertebrales, ¿no?, de los discos. Mayormente esta ortesis está empleado, más recomendado en pacientes geriátricos. Es de un material termoplasto, bajo un molde de yeso. Está indicado pues en escoliosis, en pacientes postquirúrgicos y en casos de dolencias de patologías, ¿no?, como una lumbalgia. Y los movimientos que va a restringir va a ser en lo que es la flexión, la lateralización y la rotación. Lo que podemos ver acá, tenemos el corsé, que es de Miguita. Esta es una ortesis cérvico-tóraco-lumbosacro, que está formado por una cesta pélvica. Está formado por una cesta pélvica, por un anillo, que es un anillo occipito-mentoniano, que tiene dos apoyos occipitales. También está conectado a la cesta pélvica a través de tres barras, dos barras posteriores y una barra anterior. Y en la parte, en los laterales, no se puede ver un poco, pero tiene placas de presión. Estas placas de presión, la finalidad que tienen esas placas es de poder corregir lo que es la convexidad de la curva. Este tipo de ortesis está indicado en curvas altas, como es el caso de la escoliosis idiopática. El objetivo que tiene va a ser estabilizar y a su vez evitar la progresión de la deformidad en la columna, a nivel de la columna vertebral.
Luego, con respecto a los planos, las barras que son posteriores y anteriores me van a corregir en lo que es el plano sagital. Las placas de presión que les mencioné es a nivel plano coronal, y tanto el anillo occipito mentoniano y la cesta pélvica en el plano transversal. Bueno, a continuación, la órtesis espinomet está conformada por una arteria en la espalda, como podemos observar en la parte posterior, y es material blando, es un material elástico, ¿no? Los principios que cumple son los principios de descarga, porque hay una compresión a nivel abdominal, el principio de distracción, porque a nivel anterior hay se cumple el principio de estabilización, y al nivel posterior de corrección, y el principio de inmovilización en el plano sagital, ya que los pacientes o las personas que usan este corset, esta órtesis, es por una cifosis en sí, debido a una fractura por osteoporosis que mayormente se da a las mujeres. Entonces la persona está así y se lo corrige, ¿no? Lo corrige y lo lleva a una posición normal. Es para pacientes, bueno, como dije, con fracturas debido a osteoporosis, a osteocondrosis juvenil, que es un alargamiento anormal del hueso. Normalmente se le da a niños y a adolescentes, y para personas con cifosis a nivel cifosis crónica. Yo les voy a explicar un poco acerca del corset de Jewett. El corset de Jewett, para comenzar, su material va a estar hecho prácticamente de lo que son barras de aluminio. Como podemos ver, tienen dos barras hacia ambos lados. También tiene una barra tanto superior como inferior y en la parte posterior. En lo que es por dentro de cada barra va a haber un material de almohadillado, lo cual le va a ayudar un poco de confort, por decirlo así, para el paciente. En este caso, el paciente se va a colocar con un polvo de algodón ceñido al cuerpo, en el cual principio de 3 puntos básicamente en este corset van a estar en el manubrio del esternón, en la parte suprapúbica y en la parte posterior, que es en la convexidad de la curva en caso de que sea un esternón. Ahora, las dos fuerzas estabilizadoras van a estar al manubrio del esternón a esta altura, la otra fuerza estabilizadora va a estar en la parte suprapúbica y la fuerza correctora vendría a ser la parte posterior. El principio de confección, en este caso viene a ser un principio de confección por distracción. ¿Por qué? Porque al momento que el paciente se coloca este corset, lo que va a llegar es de la lordosis normal que hay en la zona lumbar, que es una extensión, va a haber una hiperextensión de esta zona, ya que estas dos van a estar estabilizando y la aquí va a estar empujando, como que las dos fuerzas superiores van a ir hacia posterior y la parte posterior va a ir hacia anterior. De esta forma va a aumentar lo que es la lordosis. Está básicamente indicado en lo que es poliartrosis y también lo que son fracturas por aplastamiento, lo cual, como dicen, su principio de confección, como les vuelvo a repetir, es básicamente distracción. El corset de Vidal es un corset que se va a colocar en la parte externa y que nos va a servir y que va a ir sobre todo en un segmento de la columna vertebral. Y bueno, fundamentalmente nos va a ayudar para corregir y estabilizar las deformidades que se presenten. Bueno, entre el corset que tenemos en el corset de Vidal, que es en tórax en quilla, para tórax en quilla, ahí tenemos la anatomía de un tórax en quilla, en el cual vemos que la del esternón está un poco prominente, en la cual hace por ende que el tórax se va a hacer un poco más amplio y va a irse hacia adelante, en el cual este corset vamos a de dos valvas, una valva anterior y una valva posterior. En la valva anterior va a presentar un apoyo que es el apoyo external, también que va a ir acolchonado por una almohadilla en medio de la costilla, y también va a presentar unas escotaduras que son unas escotaduras laterales, que estas son para que nos ayuden a facilitar la expansión del tórax en el momento de la respiración. También hay una contracción abdominal
que va a ir desde la costilla flotante hasta 1 centímetro por encima de la sífilis pubiana. En la valva posterior encontramos que, bueno, está un poco lateral, pero vemos que en esta parte de la zona a nivel lumbar se va a hacer un poco plano, de tal manera que nos va a ayudar a corregir la lordosis. Después en la parte superior se va a unir a través con los cinturones de la parte anterior por encima del hombro. También tenemos el tórax, el corsé Vidal para el tórax hundido o en embudo, se conoce. Es de la anatomía en el cual hay una depresión del tórax, en el cual el esternón va a ir en dirección hacia la columna. Para eso también este corsé consta de dos valvas, una anterior y una posterior. En la anterior es la que va a comprimir tanto las costillas, que son las flotantes, y también el abdomen, y que va a dejar libre la parte superior también para que pueda expandirse en el momento de la respiración, ya que en estos pacientes son los que más dificulta el proceso respiratorio. Y en la valva posterior va a contribuir como un corrector a este nivel. Bueno, es en un plano, vemos en la primera también vemos que es en un plano de inclinación lateral que nos va a limitar en las inclinaciones, y también nos va a limitar en la flexión y la extensión. El último course que hemos tocado es el course de Málaga. Es un course hecho de material termoplástico que se da mayormente en personas que tienen esclerosis dorso-lumbar. Como podemos observar aquí, va a haber dos fuerzas estabilizadoras en la parte del esternón y en la parte de la pelvis, la sífilis púbica, y la parte del abdomen, ¿no? Como dijo el licenciado, va a poder levantar la zona de ahí. Puede que tengan la parte de hombreras, o también no, depende si el paciente lo necesita. Y posterior a ello, en la parte de la columna van a haber tres fuerzas correctoras, ¿no? Que van a ser las raderas en chapas en T. Y también internamente van a haber placas que van a corregir en las zonas de la curvatura. Estos se van a dar en los tres planos, que es sagital, transversal y sería todo. ¿Cuánto tiempo? 12. Profesor, ¿puedo agregar algo del corsé de que hablé de Milwick? La finalidad también del corsé de Milwick es que, como han podido ver, ¿Qué corsé? es de Milwick. Ajá, tiene está desde la zona cervical hasta sacro, ¿no? Entonces, como el paciente va a estar atrapado, la finalidad de este corsé es que el paciente, al intentar liberarse, se va a producir una autoelongación. Es una de sus finalidades del corsé. Luego, con respecto a las barras que tiene tanto anterior como posterior son las fuerzas estabilizadoras, y las placas de presión van a ser la fuerza correctora. Y esta es con respecto al principio de confección, es rígido, y lo que me va a producir es inmovilización. ¿Alguien quiere contar algo más? Se me olvidó decirle la parte de lo que son en la parte de los principios de confección, al ser de un material de aluminio, la función que va a tener es de inmovilización este corsé. Ahora, las dos barras que están hacia laterales van a evitar las inclinaciones tanto a la derecha como a la izquierda del paciente, y también van a evitar lo que es la flexión del paciente y mayor extensión, ¿no? Básicamente va a estar inmovilizando tanto en el plano frontal como en el plano sagital. ¿Algo más?
yo, profesor, algo más. En el corset de Spinomet, normalmente se pide al paciente, normalmente no, sino se le pide al paciente que se coloque un polo debajo del corset y esto activa los músculos de la espalda de una forma refleja. Entonces el paciente si está en... ¿El polo? No, el corset. El corset activa la espalda, los músculos de la espalda de una forma refleja y por eso que el paciente toma una posición más erecta. Ahora, al principio se le recomienda al paciente solamente usar 30 minutos hasta que se adapte y ya luego usarlo más tiempo, ¿no? Esa es la recomendación que Nada más. Yo les estoy calificando una nota individual, ¿sí? A cada uno. También van a tener una nota grupal. No se olviden que es un grupo. A mí también se me puede ocurrir que cualquiera de ustedes pregunta cualquier tipo de ortesis, cualquiera de sus compañeros. Bien. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? Todos los corsés que han mencionado son dorsolumbares. ¿Sí? Mío es cervical. No, todos. Todos los que mencionan dorsolumbar. Sí. ¿El de Yehuet es dorsolumbar? ¿Cuál? ¿El de Yehuet es dorsolumbar? No es más lumbar. Es lumbar. Eso no pueden generalizarlo. Es dorsolumbar. El Yehuet es netamente lumbar. Generalmente se usa para qué tipo de pacientes que tienen la columna lumbar recta para lograr aumentar la lordosis. Corsé Ney Taylor. ¿En qué planos restringe los movimientos el corsé Ney Taylor? En un plano coronal, pero O sea, solo las lateralizaciones. ¿Sí? Solo las lateralizaciones. También es para la flexión. ¿Lleva barras posteriores? Sí, con las otras. Pienso que sí, se para. Algunos tienen horizontal, pero O sea, te permite la flexión y la extensión. A ver, Rivas. ¿En qué tipo de pacientes se usa el corsé de Milwaukee? Exclusivamente. Silencio, estoy preguntando a Rivas. En pacientes con escoliosis. Solo en pacientes con escoliosis. OSCO. ¿En qué pacientes? Solo en pacientes con escoliosis. ¿El Milwaukee? No, también aquellos que puedan haber sufrido fracturas a nivel vertebral, por lo mismo de que viene desde la cabeza para inmovilizarse. Si que alguna paciente ha tenido alguna lesión a nivel cervical, dorsal o lumbar, debido a que actúa también el estrés ¿Qué dice Serás? en los dos planos. También se usa para lo que es sifosis. Yo leí que decía para sifosis y escoliosis idiopática. O sea, más se usa en esos casos. Ya. ¿Te inmoviliza la región cervical? No. No te inmoviliza. A ver, Erazo, Sí, te inmoviliza. ¿qué me puedes decir sobre el... ¿Te inmoviliza completamente la región No, cervical? completamente no. A ver, Erazo, el Spinomet, ¿en qué tipo de pacientes se usa de preferencia? ¿Y en qué planos se dan los principios de contención? En caso de espondiloartrosis, también cuando hay fractura y me limita en lo que es el plano de lo que es en el plano sagital. Perdón, en el plano coronal. Te limita el movimiento en el plano coronal. O sea, va a inmovilizar en el plano. ¿Es verdad eso, Gutiérrez? ¿Te inmoviliza en el plano coronal?
Plano coronal. Lo que yo leí es para la cistosis en C, lo rectifica mal la espalda. No, plano sagittal. Porque en el plano coronal tendría que tener barras laterales. Eso no, solo es material no elástico. tiene barras laterales. Su función es más en el plano sagittal y cumple el principio de los 3 puntos, ¿no? ¿Dónde es el principio de los 3 puntos de tierra? En la parte superior, acá estabiliza y atrás hay una barra, hay una barra de metal. Esa es la corrección. Correcto, ajá, correcto. ¿Qué otros principios de contención tiene esa? ¿Qué otros principios de confección tiene esa órtese? Aparte de corrección, que produce el principio de distracción. Aparte, ¿qué otro principio de confección tiene? De descarga. ¿Por qué de En la descarga? parte abdominal hay una presión. Acá, justo en esa parte hay una presión. Ya. Y trata de mantener la columna lumbar. De descarga. ¿Qué otro principio? Aparte del principio de descarga. Delineación. Delineación. En el plano ¿Hay sagittal. principio de alineación? No, desde la rotación, ¿no? Estamos hablando de los principios de confección. Principio de rotación, ¿no? De rotación. Estabilización, no, de rotación, de extensión, de fuerza y flexión. Hijo, de rotación, ¿no? Desde rotación. Entonces, principio de flexión, ¿no? Es rotación circular. Estabiliza, o estabiliza. Aparte del De principio inmovilización. entonces hay un principio de flexión. Estabiliza. ¿Por qué? Porque te lleva al hacer una presión a nivel abdominal, evita que se incremente la lordosis lumbar. O sea, si bien es cierto que te corrige la psicosis, produce esto, ¿no? Aquí estabiliza, y acá en el apes corrige. Pero aparte, la barra hasta donde llega, la barra posterior, hasta un centímetro por encima de la línea interglútea. Acá directamente te estabiliza, ¿no? Y lo que era corrector también te estabiliza y te produce un principio de corrección a nivel lumbar. Ahí se da el principio de flexión. ¿Por qué? Porque si tú empujas a este nivel, ¿no? Empujas a este nivel, puedes crear otro mecanismo de compensación, que no hay una faja a nivel abdominal. ¿Me entienden? Casi la mayoría de las órtesis se produce el principio de flexión, menos en la de Yehue. El principio de Yehue, es el principio de distracción, otros lo llaman el principio de extensión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguno de ustedes que quiera acotar algo? ¿Todo claro para ustedes? Una pregunta. Con respecto al corsé de Milwaukee, decía que en curvaturas altas, más o menos, Un ratito. ¿de qué ¿Alguien va a grados? poner sobre Milwaukee? Ustedes, ¿no? Al final te preguntas a porque yo quería que ustedes lo enfoquen más. Bueno, no se hablaba mucho del principio de confección. Ustedes lo van a enfocar desde el punto de vista de escoliosis, ¿sí o no? El Milwaukee. Y al final le quitamos las dudas. Hay una nota grupal y esa nota grupal se va a sumar con su nota individual. Al final les voy a explicar qué es lo que he calificado en la presentación. Si yo ahorita les explico que estoy calificando en la presentación, los otros grupos tendrían una ventaja. Si no, se nota que algunos han leído bastante, han investigado bastante. Con algunos estoy tratando de ser un poco flexible, porque veo que no todos tienen la facilidad para poder exponer. Pero todos deben conocer el tema, de todos. Veo que no conocen. Algunos ni su tema propio no han conocido muy bien. ¿Ok? Gracias, chicos. Supone que les queda 4 ítems. Sobre 20. Claro, yo les quedaba 4 ítems. Pero 4 ítems, cada ítem vale 5 puntos.
Ahorita vamos a explicar sobre las órtesis cervicales. Bueno, los órtesis cervicales tienen la función de, muchos de ellos restringir el movimiento según el modelo de cada uno de ellos. Ayudan a disminuir el dolor a nivel cervical, a veces por algunas compresiones que puede haber. Y el collarín nunca debe comprimir lo que es la glotis. Ya, el collarín blanco, su restricción es aproximadamente un 17%. Tiene el mecanismo de retroacción sensorial que produce un recordamiento, sí, un efecto de recordamiento. No limita la movilidad del cuello ya que es de espuma y tiene como punto de apoyo el maxilar inferior y el occiput. Esos son los puntos de apoyo y es, bueno, con este puedes como que transpirar un poco y es confortable, es un poco ya que te permite los movimientos, no en su totalidad los grados que debe estar, pero te ayuda. El collarín de Schwanz es confeccionado de espuma poliuretano y recubierto por una tela de algodón. Lleva un cierre de velcro en la parte posterior y se usa para aliviar dolores a nivel cervical posterior, dolores que no necesitan inmovilizar, ¿no? O sea, al igual que el collarín blando, no te limita en su totalidad el movimiento, es confortable ya que es de espuma y no te restringe tanto los movimientos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el collarín semirrígido, ¿no? Bueno, que es un collarín donde, bueno, produce casi el mismo efecto que el collarín blando, ¿no? Pero sí tiene algunas restricciones en lo que es el movimiento mecánico. Está indicado el tratamiento de lesiones menores en las vértebras cervicales. Como les indiqué, limita el movimiento mediante la sujeción de un soporte, como visualizamos en la imagen, en la cabeza y la clavícula, ¿no? En collarín semirrígido encontramos de que habían dos tipos de collarín semirrígido, uno sin apoyo y uno con apoyo mentonel. El semirrígido sin apoyo, como observamos, está construido por dos piezas de polietileno superpuestas regulables a la altura del cuello del paciente. Está alrededor del cuello, en los bordes, vamos a observar que tiene unos rimetes de goma. Ya. En el semirrígido con apoyo mentoniano vamos a observar, es algo similar, pero tiene obviamente el apoyo en el mentón, ¿no? Obviamente va a ser un poco más rígido, que debe limitar más en los movimientos de flexión y también en los movimientos de extensión. Entonces ponemos a la altura, pero a diferencia de que aquí presenta dos alargadores de metal que nos sirven para poder regular el tema del collarín, ¿no? Ajustar más. Y bueno, permite fijar más las posiciones mediante esos tornillos que tienen ese collarín semirrígido. El otro tipo de collarín que tenemos es yo voy a decir sobre los collarines rígidos que se consigue para una inmovilización. El apoyo se da en la mandíbula, en la barbilla, adelante en el esternón y por atrás en el occipucio, en la parte occipital. Está indicado para pacientes con lesiones moderadas o severas. El collarín es de termoplástico con los bordes almohadillados. Va a disminuir la presión en los discos intervertebrales y está indicado para latigazos cervicales. Nos va a limitar todos los movimientos. El collarín semirrígido, que es el collar de Filadelfia, está compuesto por dos placas de plastazote. Limita la movilidad anteroposterior y las rotaciones. Está indicado para la espondilitis.
collarín y somas son utilizados principalmente para el tratamiento de lesiones inestables de la columna cervical. También es para las cosas cervicales. Está hecho de aluminio, nilón y de espuma. Hace una inmovilización total. En el principio de confección, esto va a ser de rotación, va a tener puntos de apoyo a nivel del maxilar inferior y va a movilizar en la parte anterior, va a estar a partir a nivel de esternón, desde el manubrio hasta el apéndice sifoides, y también por la parte posterior va a estar a nivel de las escápulas. Collarín de halo es un soporte que va desde el nivel del tórax y esto va a nivel del tórax, fija también a partir de lo que es del esternón, va hacia el apéndice sifoides, va a estabilizar a partir de estas barras, va a tener un punto de apoyo a nivel de hombros y va a tener una fuerte colectora en la parte posterior. Esto va a inmovilizar en todos los planos. En cuanto al mecanismo de acción, el principio básico, esto va a tener aquí no cuentan básicamente los 3 puntos, va a tener solo principios de apoyo. En el collarín, lo que es en el blando, va a tener puntos de apoyo a nivel lo que es maxilar inferior, en la cabeza, en el occipital, y también como va a ir a nivel de los hombros, y los principios de confección van a ir, va a ser de descarga, porque va a ir hacia arriba, no va a permitir que las vértebras se presionen. Gracias. ¿Está? Sí. ¿Cuánto tiempo para ti? 1 minuto. ¿Tienen preguntas? Más fuerte, por favor. ¿En qué casos usas el collarín blando y el semiblando? El collarín blando es más que nada para lesiones leves, como por ejemplo cuando las personas dicen que tienen tortícolis, le recomiendan usar el collarín blando, o cuando tienen un traumatismo leve, que no hay mayor lesión en las vértebras. En lo que es semirrígido lo podríamos usar similar, o también lo podemos usar el semirrígido en lesiones leves en la cervical, o cuando hay una ligera compresión en las vértebras cervicales, ¿no? Porque ya como les comenté, que tenía apoyo mentoniano, servía para poder ajustar el collarín, ¿no? Para que haga un poquito de presión. Cosco, querían decir algo, ¿no? Sí, que lo que pasa es que como dijo de tortícolis, o sea, si yo manejo con tortícolis, ¿es bueno utilizar el collarín blando? Bueno, usualmente cuando tienen tortícolis le recomiendan, según el grado del tortícolis, me imagino que le deben recomendar lo que es el collarín blanco, porque por ejemplo cuando yo he tenido un familiar que ha sufrido tortícolis y era severo porque no podía mover la cabeza, le recomendaron usar el collarín para estabilizarlo, para que no haga ningún movimiento. ¿Qué dices, Oscar? ¿Cuál es tu punto de vista? Lo que pasa es que yo creo que el tortícolis no estaría muy indicado, creo yo, collarín. ¿Por qué crees que no debe? O sea, te estabiliza así, pero es más a nivel muscular lo que es la patología en sí. Yo creo que sería si metes tratamientos terapéuticos antes de utilizar eso. Antes de usar eso, y de ahí le das. No, o sea, sería la forma de evitar en realidad el collarín. ¿Cuál crees que es el objetivo del collarín blando? Estabilizar, como dicen ahí. Pues, ¿Collarín blando? no es lo que me menciona, por eso es que estabiliza. Ayuda a que no a que Porque si tienes permanezca pasado ahí, un movimiento, pero no ligero. A diferencia del semirrígido, que sí es un poquito más. Y el rígido es mucho más.
collarín blando no estabiliza. ¿Qué dices? Bellota. Venga, bellota. Usted que trabaja en ayuda de mecánicos. Si yo trabajara en ese medio haría más preguntas. Vivo en ese mundo. Me voy a llevar una mala impresión. Hay personas que siempre usan porque se dejan No entienden por qué. Porque como hay Siempre venía y completamente para evitar Lo que pasa es que ustedes venden seguro collarines estándar. Los collarines son, se supone que los collarines deben ser a medida. La mayoría de los collarines no son a medida, vienen con tallas, son importados y confeccionan, son por talla. El collarín blando está hecho de poliuretano, muy claro, no está hecho sino disminuye la sobrecarga sobre la columna cervical. Ayuda a aliviar el dolor que no se produce. Entonces, ahí bien claro lo dice, ¿no? La figura sirve como pilar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tú recibes un apoyo a nivel mentoniano. Pues mira, yo tengo un apoyo a nivel mentoniano, tengo un apoyo a nivel occipital, tengo un apoyo a nivel manubrio y tengo un apoyo a nivel de C7. Al hacer ese apoyo, automáticamente, como esto de arriba te empuja hacia craneal y de acá te empuja a caudal. Te libera la presión a nivel de las carillas articulares. Para usar collarín blando, no necesitas una listesis a nivel cervical. No necesitas. ¿Qué pasa? ¿Por qué en algunos casos, en problemas de tortícolis, indican un collarín? Porque hay un espasmo muscular. Y al haber un espasmo muscular puede causar una compresión a nivel de las carillas articulares. Y el dolor se exacerba. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio. Pues tú al dar el collarín, lo que estás haciendo es que la excesiva carga de peso sobre ese segmento disminuya y disminuya el excesivo trabajo a nivel muscular. O sea, tú en la etapa aguda de una tortícolis, hacerle un abordaje fisioterapéutico es para que lo mates al paciente. ¿Por qué? Porque está en un proceso inflamatorio. Si tú a un paciente lo movilizas con un proceso inflamatorio, lo que vas a causar es una mayor inflamación a nivel de grupos musculares. Por eso es que cuando tú lo llevas a un paciente con una tortícolis severa que está causando mareos, ¿no? Pérdida de estabilidad y equilibrio, automáticamente ¿qué le colocan? Diclofenaco. ¿Para qué? Para causar un proceso de desinflamación. Y aparte que le indican, en esos casos incluso ya no se recomienda un collarín blando, se recomienda un collarín rígido. ¿Por qué? Porque el collarín rígido sí causa una mayor estabilización y limita los movimientos a nivel cervical. ¿Qué movimientos? Movimientos de flexo-extensión y movimientos de lateralización. Limita, no inmoviliza, por el tipo de material que se usa. ¿Por qué? Porque la tortícolis ¿con qué se exacerba? Con un movimiento a nivel cervical, ¿no? Ahora, hay algunos casos que son más llamados tortícolis que se produce por un movimiento de latigazo a nivel cervical. No, pero yo estaba durmiendo y cuando me desperté sentí un espasmo. Ahí ya no estaríamos hablando de una tortícolis, ¿no? De repente el paciente tiene la región cervical inestable, hizo un movimiento brusco de hiperextensión a nivel cervical y que hizo un latigazo cervical y que se produjo un espasmo, ¿no? Y algunos lo asocian con una tortícolis severa, que cuando el paciente se quiere levantar, ¿qué sucede? El grupo muscular se espasma más y causa una mayor compresión a nivel cervical y comienza a sentir mareos y vértigo y ganas de vomitar.
¿Ustedes creen que ahí no le debo dar un collarín? Automáticamente le tengo que dar un collarín, y le tengo que dar un collarín rígido, porque yo no sé si por ahí hay una listesis a nivel cervical, un desplazamiento cervical de las vértebras cervicales, y automáticamente lo tienes que llevar de emergencia. ¿Por qué? Porque eso puede ser un indicio de una lesión a nivel cervical. Y cuando llega de emergencia, ¿qué es lo que hacen? Automáticamente le toman una placa radiográfica. No te ponen el diclofenaco ahí, te toman una placa radiográfica para ver si hay un problema a nivel cervical, ¿no? Y si a eso se le asocia problemas de sensibilidad, con mayor razón. O sea, prefiero pecar por exceso que por defecto. ¿Cuántos pacientes con problemas de lesión cervical cuadripléjico o cuadriparesias nosotros hemos tenido por esos problemas? ¿Por qué? Yo tuve un problema con mi hijo de 11 años. Se levantó y cuando se quiso levantar no podía mover la cabeza. Empezó a sentir mareos, quería vomitar. Yo trabajo en lesiones medulares. Yo automáticamente le estabilicé con un collarín. ¿Por qué? Tengo que ver cuál es el factor que desencadenó. Él no sabe cómo empezó. Y lo primero que pensé es un problema viral. O una listesis, un desplazamiento de la columna vertebral. Y si a eso me dice, papá, siento que mis brazos se están adormeciendo. Automáticamente. Yo ya no puedo pensar, no, tengo que movilizarle, tengo que hacer masaje. No, porque si hay un espasmo y hay un proceso inflamatorio, tú le haces masaje, ¿qué va a pasar? Lo vas a inflamar más, ¿no? Entonces ahí, ¿qué necesito? Si el músculo se espasma, ¿por qué es? Porque hay una sobrecarga sobre esa zona. ¿Y el collarín qué te hace? Te disminuye la carga sobre esa zona para evitar que el espasmo siga exacerbándose. Ahora, de repente su compañero dice, pero el collarín... No, lo que pasa es que el collarín solo es un mecanismo de protección. No es que el paciente vaya a usar todo el tiempo el collarín, una tortícolis. Disminuye el proceso inflamatorio del diclofenaco y automáticamente al segundo día yo puedo empezar a trabajar esa zona y buscar la estabilización de la región cervical. Collarines blandos. A veces se indican collarines blandos a los pacientes adultos, lo que tú me preguntabas, pacientes adultos mayores donde yo tengo sospecha de repente, o tengo ya unos resultados de placa radiográfica de que hay un problema de artrosis, ¿no? O hay problema de listesis, y la columna cervical es completamente inestable. Yo puedo empezar con un collarín blando, si veo que la persona ya tiene 70 años, tiene una artrosis, y aparte tiene una desviación de la columna cervical, ¿no? Y que ya me está trayendo indicios como, y aparte tiene espondilolistesis, etc., ¿no? Y ya veo que hay indicios de un problema radicular, y en ese caso yo evito mayores problemas, los movimientos cervicales, que puedo dar un collarín rígido. ¿Me entienden? Le puedo dar un collarín rígido con apoyo mentoniano. Si quieren movilizar más, le puedo dar un collarín rígido semirrígido con apoyo mentoniano y con apoyo occipital, ¿no? Me limita más los movimientos. Pero tengo que pensar, o sea, en casos ya degenerativos, tengo que pensar que el uso excesivo del dispositivo me puede causar una mayor atrofia muscular. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado en el uso, ¿no? Ahora me dicen, ¿no? Licenciado, y ya, pues entonces, ¿qué significa? Que le hago terapia manual a nivel cervical. Tener mucho cuidado en hacer terapia manual a nivel cervical si hay un desplazamiento vertebral. Sí, es que usted no es terapeuta manual. Sí, yo no soy terapeuta manual. Pero yo he llevado un curso de terapia manual con expertos en terapia manual, que son expertos, y no hicieron una buena valoración y al final causaron una listesis cervical en un colega de nosotros. Entonces, yo puedo saber mucho, pero prefiero pecar por defecto que por exceso.
tú no conoces bien al paciente, trata de conocerlo. Comienza a evaluar. ¿Ok? Esto descarga. A medida que se va cambiando el material, puede inmovilizar. Otra cosa que yo cuestiono es que si yo tengo un accidente automovilístico, lo primero que se tiene que estabilizar es la región cerebral. Pero yo cuestiono que estabilicen con un collarín rígido. El collarín rígido, materiales rígidos, collarín rígido, corto, tipo Filadelfia. Filadelfia tiene collarines semi-rígidos y rígidos, ¿no? Ustedes me dirán, licenciado, pero el collarín rígido significa que te inmoviliza. Sí, sí te inmoviliza, pero si solo abarca de occipital a C7, mentón a panubrio external, no te limitan los movimientos. ¿No? Ya, te pusieron eso y no cuidan la cabeza y te giraron el tronco superior. Gira la columna cervical. Por eso, ¿no? En Estados Unidos, si no me equivoco, en Europa y en otros países, ¿qué hacen? El Minerva tipo Sony. ¿Por qué? Porque abarca tronco superior y abarca región craneal. El Minerva tipo Sony te inmoviliza más, ¿no? Te inmoviliza. Y al inmovilizarte cabeza y la región de tronco superior, te pueden girar todo el tronco con miembros inferiores, la cabeza va a girar en bloque. Evito una lesión cervical. El tipo halo, nosotros en el instituto hemos tenido 7 o 8 pacientes con halo. Reciben una cirugía y se desplazan con el halo. El paciente gira en bloque. Ojo, cuando recién te colocan el halo, el tornillo va intracraneal. Colocan tornillos en el de cabeza y va dentro del cráneo. ¿En qué pacientes se utiliza eso? En lesiones cervicales C1, C2, fracturas cervicales C1, C2, que no van a recibir tratamiento quirúrgico. Ya se inmoviliza. Se colocan los tornillos, esta es una aureola, y las barras quedan externamente. Ese paciente, la única posición que puede adoptar es la posición de decúbito supino, por lo menos entre 5 o 6 meses. Imagínense estar con material metálico, pero cuando ya sale de cirugía y ya comienza a desplazarse, lo sacan el tornillo intracraneal, colocan algodones y se fijan fuera del cráneo. El paciente camina ahí. Nosotros hemos hecho tratamiento de pacientes con lesiones medulares con el halo. Imagínense la cantidad de peso que lleva, porque el halo llega hasta a nivel del apéndice sifoides y a nivel inferior del ángulo inferior de las escápulas. Y es como un chaleco, no va despegado al cuerpo, va separado del cuerpo. Una vez que le quitan el halo, el paciente pasa a collarín rígido y de ahí pasa a collarín blando. Y de ahí recién indican la separación del tipo de ortético. Imagínense a ese paciente sin ningún tipo de ortético después de 8 meses de haber usado. ¿Cómo va a girar? En bloque, toda la columna cervical completamente atrofiada. Pero se evalúa la ventaja y las desventajas. A mí no me gustaría estar así. He tenido pacientes con el halo 15 años de edad, 25 años de edad y 40, 50 años de edad. Y tienes que tener mucho cuidado en las manipulaciones. No tiene ninguna aplicación. Por eso, pacientes con lesión cervical, mucho cuidado. Algunos salen de cirugía
Por eso, pequen por defecto que por exceso. Si no conocen, pregunten, investiguen. Pacientes salen de cirugía, reciben tratamiento fisioterapéutico. A los 2 meses regresan a cirugía porque le hicieron una manipulación y la columna cervical se desplazó. Ojo, lesiones incompletas. Si tú no tienes mucho cuidado, lo puedes volver a una lesión completa. Paciente, lumbar. ¿Cuáles son las zonas más álgidas? Lumbar y cervical. Paciente lumbar, lo sentaron, sentada larga, le empujaron hacia la flexión, columna vertebral fracturada. Hoy en día hay más riesgo, porque hoy en día se está evaluando función. Y como se está evaluando función, están colocando placas más cortas, que abarcan solo 3 vértebras. Años anteriores se colocaban placas que abarcaban por lo menos 7 u 8 vértebras. Pero al hacer una placa más larga, te restringe la funcionalidad. Imagínense un C4, que la placa vaya desde C3 hasta D1. El paciente va a estar así y nunca va a mover la cervical. Y al estar así, se modifica todo completamente las actividades de la vida diaria y la funcionalidad. Porque está inmovilizado. Entonces, es evaluar, ¿no? Personas adultas mayores con alguna degeneración a nivel cervical generalmente están con su blando o semirrígido, los que hacen deambulación, ¿no? ¿Por qué? Porque sus cervicales como croquetas, ¿no? Pierden la estabilidad y el equilibrio, se caen, hacen un movimiento de inclinación y rotación y fracturados, medulares, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Nosotros tuvimos un paciente de 9 años de edad. Son famosos parques que tienen, donde se colocan de manos y se paran de manos con los pies hacia arriba. Mira, la mamá estuvo hospitalizada porque le estaban haciendo un tratamiento. Lo hospitalizaron, supongamos lo hospitalizaron ayer. A la mamá. Tenía que salir en 5 días. El niño se fue al parque, estuvo jugando con sus amigos. Se paró de manos, levantó las piernas, uno de sus amigos le empujó. El niño cayó de cabeza. Cuadri, C3, hacia A. Su mamá se enteró 15 días después de salir de alta. Llegó a su casa y no encontró a su hijo. Y le dijeron, está en unidad de cuidados intensivos. Mira, actividades simples causan lesiones severas. Ustedes no conocen porque no están en un mundo de esos problemas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y una de las lesiones más discapacitantes es la lesión medular. Pues, ¿todo claro? ¿No? Entonces, ojo, tienen opciones. Pero en una tortícolis leve no le voy a dar un collarín blando. Ustedes están así, pero están haciendo algo de actividad. Lo único que tienen que evitar es realizar movimientos bruscos para evitar el espasmo. Sí, es verdad. Pero si hay un latigazo cervical, sí, por prevención, ¿no? Pero no es que, siguiente por favor, no es que lo use en todo momento. Pero eso va a depender de la valoración que tú tengas a nivel de los exámenes auxiliares. Yo te recomiendo que pegues mejor por defecto que por exceso. Si tú tienes tu placa radiográfica y tu placa radiográfica te dice que no hay ninguna estructura ósea comprometida, no es necesario darle un collarín. Pero si ves que sí hay un compromiso y hay un pequeño desplazamiento, mejor especialista y su collarín. O ves que el paciente no tiene ningún compromiso, hay un espasmo muscular excesivo que le causa dolor, ¿no? Y lo afecta desde el punto de vista emocional, le das y vas, lo vas monitorizando. ¿Qué pasa? Depende del grado de hernia. Sientes vértigos y náuseas. En caso de vértigo, ¿Qué edad tiene? 40 años. Ya, pero la hernia ¿de qué grado es? Solamente de
tendría usted sentir vértigo. Puede ser un problema vestibular. ¿En Auditivo. qué caso se usa Feri? ¿Un problema vestibular? No, pues el collarín no te va a solucionar un problema. Porque el vértigo es por el movimiento de la cabeza, se te causa el cambio de posición de los huesecitos, ¿no? A nivel auditivo. Y para eso hay tratamiento. Porque tú le vas a dar el collarín le va a mantener estático, le va a atrofiar la musculatura y el vértigo nunca le va a solucionar. ¿Entiendes? La hernia dentro de la sintomatología que debería buscar sería adormecimiento, debilidad. Lumbalgia de tipo subagudo, también lo podemos usar en lo que es osteoporosis, espondilolisis, ¿cómo se dice? Artrosis articulares también, ¿no? El principio de 3 puntos que vas a utilizar básicamente va a fijar a nivel lo que es dorsal, ¿no? Y a nivel sacro, ¿no? Y la fuerza correctora va a ir a nivel abdominal, ¿no? Va a ir de hacia anterior a posterior. El principio en el plano sagital lo que va a limitar es va a limitar lo que es la flexión, ¿no? También tenemos que en el plano medial va a favorecer o te permite lo que son las rotaciones, ¿no? Y en lo que es el plano sagital te limita lo que son las inclinaciones, ¿no? Las lateralizaciones, ¿no? Y lo que es bueno, es el principio de 3 puntos. Para lo que es el principio de confección, se va a sacar un molde de yeso inicialmente, ¿no? De la columna lumbosacra, ¿no? Las fuerzas que se va a usar, ¿no? Las fuerzas de flexión, ¿no? El principio de flexión, perdón, ¿no? Es por lo que te limita ese movimiento, bueno, las recomendaciones para el uso van a ser, primero, para colocarse el corset tiene que desatar todo lo que son las cintas de los velcros al máximo para que pueda usar, ¿no? Y empezar a abrocharlo de abajo hacia arriba para evitar pinzamientos, ¿no? Y si en caso hubiera el pinzamiento, indica que el paciente está haciendo, la persona que lo usa está haciendo movimientos inadecuados. Bueno, el principio de contención es el principio de contención. Requiere una base fija o estable, la cual genera fuerzas de inmovilización. El principio de contención básicamente viene por todos los velcros, ¿no? Siga. El ortético está presionando y las fuerzas se van desviando, como se dice, tanto a su superior como inferior, ¿no? Bueno, el siguiente corset es el corset de Williams. Sí, de Williams. El corset de Williams es un ortesis pasivo, va a ser de contención. Su función va a ser no va a permitir la extensión de columna, ¿no? Ni rotaciones de las vértebras. Está conformado, bueno, su estructura es metálica, entonces sería rígido. Tiene una banda pélvica y una banda torácica, y está unida por 4 bandas verticales. El principio de 3 puntos serían 2 puntos estabilizadores que van a la parte posterior a nivel sacro y dorsal, y a nivel anterior una fuerza correctora que sería a nivel de ombligo. Para el principio de confección, según lo que es según lo que es un ortesis pasivo, que es
pero vendría siendo un estabilizador, pues, de contención. Según ese principio, usaríamos el principio de flexión lumbar, que no nos permitiría hacer la extensión, pero sí una flexión. Los planos que hemos utilizado fue plano tapital, y el tipo de pacientes en que usaría este corsé sería en los pacientes que tienen espondilolisis, tumores, espinas bífidas, esguinces lumbosacras y hernias discales. Bueno, continuando con la exposición, el corsé de Nye, este tipo de corsé es un estabilizador. Está conformado por dos barras horizontales, una en la región inferior del tórax y otra en la región glútea. Dos barras laterales y dos barras paravertebrales. Y tiene un soporte abdominal. Lo que es el principio de confección es un corsé pasivo de contención de descarga, fuerzas opuestas, y se utiliza para inmovilizar en los movimientos de flexo, extensión y laterales. Se encuentra en lo que es el plano sagital y coronal, como dije, por los movimientos de la limitación. Y en los tipos de pacientes que se utilizan es endicopatías lumbares, espondiloartrosis lumbares y escoliosis lumbares dolorosas para el adulto. Bien, continuando, seguimos con el arnés de Curis, que es un arnés que está compuesto por un anillo en la parte del hombro y una banda pélvica, y lo que es un anillo también en la parte contralateral de la curvatura. Es para pacientes con escoliosis. Tenemos dos fuerzas estabilizadoras que van de la parte del hombro y la parte pélvica, y la parte correctora, que es la parte contralateral de la curvatura. Es decir, que si el paciente está inclinado hacia un lado, la zona correctora va a ayudar a moldear y a poner la columna. Lo que va desde la parte anterior, las fuerzas de las bandas van a ayudar a que haya más presión en la parte anterior y posterior. ¿Sí? Esos son los principios de 3 puntos, dos fuerzas estabilizadoras, una correctora. Es un arnés, un arnés activo y es de material de velcro. Lo que ayuda es para tipo de pacientes de escoliosis, de lactantes, congénitos y idiopático infantil. Sus principios de confección es un arnés activo y es un arnés de tipo de corrección. Construido de material rígido, termoplástico. Va a tener una pared lateral con una altura más o menos de 15 centímetros. Va a tener una faja a nivel que se va a ubicar, que inicia en la pared lateral, en el borde interno de la pared lateral, que va a pasar por detrás de la región tóraco-lumbar y ventralmente inferior al tórax, y se va a insertar o se va a sujetar en la convexividad de la pared lateral. Con respecto a los planos, vamos a tener en los 3 planos se va a corregir en el plano transversal lo que es la inclinación hacia el lado de la lesión, y en el plano sagital sobre todo va a llevar a una extensión, porque en el paciente con escoliosis, en el lactante, vamos a ver sobre todo una lordosis a nivel torácica, y eso va a corregir en el plano sagital llevándolo hacia una extensión. Vamos a tener 3 puntos, 2 puntos estabilizadores, un punto estabilizador a nivel de las axilas, otro punto estabilizador a nivel de cadera, y el punto corrector a nivel del ápice del tórax inferior. Se va a usar para pacientes lactantes, escoliosis congénita, y para pacientes con escoliosis idiopática infantil.
El principio de confección es de corrección activa. Para inmovilizar ese es el principio de corrección. El principio de corrección activa. Sobre el arnés de Moe, se dice que el arnés de Moe es una variante del arnés de Callavis. La barra es metálica y es rígida, que va a hacer una limitación de las fuerzas verticales, que va a unir la banda, que va a unir la anilla del hombro y la banda pélvica. En este caso, este arnés va a limitar la función de la inclinación en el plano frontal, y en el plano sagital también va a limitar la flexión y la extensión del tronco. Pero sí, esto ayuda a lo que es la bipedestación y el inicio de la marcha. También ayuda a alinear los segmentos corporales, y lo que es ayuda a corregir lo que es la base de la deformidad. En los 3 puntos, tiene 2 puntos que es estabilizadoras, donde viene el primer punto es a la altura axilar, borde axilar, el segundo punto es por encima del trocánter mayor, y la parte correctora es a la altura de la contralateral de la convexidad de la parrilla costal, de la curva de la parrilla costal. Lo que es el principio de confección es una ortesis axial de corrección activa, ayuda a corregir, se utiliza en pacientes con escoliosis. ¿Tienen preguntas? Si no preguntan, les voy a poner un punto menos. Me voy a decir que no están escuchando la exposición. Como sus compañeros, hay una descripción de los planos, todo al revés. Habló de plano sagital cuando era plano coronal, y habló de plano coronal cuando era plano sagital. Voy a explicar un punto a todos, ¿no? A mí no me preguntes, compañero. ¿Puedes explicarme el principio de 3 puntos del concepto de Williams, no? Sí. ¿Dónde está? ¿A qué nivel está? A nivel, los estabilizadores están a nivel lumbar, a nivel sacro y a nivel dorsal, a nivel posterior, y a nivel anterior está a nivel abdominal, la fuerza correctora. ¿Por encima o por debajo de la cifoides? Pero que fue ¿Qué me puede decir Chávez? O sea, que me dice yo con la mirada me dio licenciado por las opiniones. Sobre Williams. Palacios, ¿qué me pueden decir sobre Williams? Vega quiere colaborar sobre Williams. No, no me escucho. Pero me puedes preguntar a mí. Y de lado. Clarisa, ¿hasta qué edad se le puede colocar el arnés ese de Dennis Brown al niño? ¿Dennis Brown? ¿Hasta qué edad?
Lo que yo digo es lactantes. Solamente 6 meses. Lactantes y lo usan por un año, mira. Hasta un año y durante una lectura que leí que puede ser en un año. Y solamente lo usa cuando está durmiendo el paciente. No quiero ser muy crítico y muy severo. Nos vamos a quedar ahí. Sale el siguiente grupo. Y ahí sí les voy a dar con palo. Y les voy no, a ustedes no. Les voy a decir qué es lo que están haciendo mal y les voy a poner la nota que se merecen. ¿Ya? El de Williams, ¿quién me preguntó? Sobre Williams preguntaron, ¿no? El principio de 3 puntos y si en la parte correctora... Lo que pasa es ha tenido un que son muy mecánicos. No sé si llorar o renegar. Y lo más triste, ¿sabes cuál es? Que tenían el material. ¿No? Y yo les di el libro. No estoy explicando todo, pero yo no puedo decir nombres para que no se sientan mal. Williams, ¿no? Piensan que todos los ortéticos corrigen. Por algo dice el principio de confección, ¿no? Hay algunos que van a inmovilizar, otros que van a estabilizar y otros que van a corregir. Williams no corrige. Williams es un inmovilizador. Y te dice, sí, bien claro, ¿no? ¿Han visto que tenían barras posteriores? Sí. Vieron que aquí habían barras laterales, pero en el centro se unían la barra inferior con la barra superior y se veía como una especie de articulación. Y también había como una especie de placas anteriores. ¿Qué te dice? Pero las placas, generalmente algunas bibliografías dicen que no, que utilizan una faja. Si yo ya tengo placas laterales, ¿qué te está diciendo? Que limita los movimientos de flexión. Pero acá, ¿qué tiene? Tiene una articulación. ¿Qué te dice? Que te va a permitir la flexión. ¿Pero qué no te va a permitir? La extensión. Miren, si ustedes analizaran, si yo fuera bien cruel, en análisis les pondría 0 a algunos. Porque yo veo, ahí entra a detallar lo que tú me preguntabas, la parte actitudinal. ¿No? Se ve las características de la persona que sale a exponer. Por las puras no tengo como docente casi, ya debo estar llegando a los 20 años como docente. Se ve quienes cumplen y se ve quienes quieren aprender. Se nota quienes quieren nota y se ve que quienes quieren aprender realmente. Yo nunca me ha gustado. Buenos días, licenciados, buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre ortesis para escoliosis. Muy bien. La ortesis de Milburn es un corset. Es un corset, una ortesis cérvico-torácico lumbar. Fuerte, soy viejito ya, no escucho. El corset de Milwaukee es una órtesis cérvico-torácico lumbosacro. Está formada por una cresta pélvica que tiene 3 barras, 2 posteriores y una anterior, la cual va a limitar el movimiento de flexión y extensión. Tiene un anillo cervical que va... Tiene una anilla cervical con la barra, va adherida a una punta con la cesta pélvica, lo cual el paciente, cuando va a sentir esa presión aquí, va a sentir que va a cumplir la función de elongación. Y atrás tiene unas placas de presión, la cual van a hacer la función de corrección.
estabilizar porque va a ayudar a la desrotación de las vértebras. Este es el principio de 3 puntos. Las estabilizadoras van a ser el anillo cervical y la cesta pélvica, y las correctoras van a ser las placas de presión que van a ir en la convexidad de la escoliosis. Es recomendada para escoliosis altas sobre T8 o T9. Ya, el corsé de Mitchell es un corsé tóraco-lumbar sacro. Este va a estar confeccionado en termoplástico, tipo body jacket o de contacto total con placas adaptadas a la curva. Se usa mayormente para escoliosis lumbares y tóraco-lumbares. Este corsé tiene 3 puntos de apoyo. Está compuesto por una placa pélvica, una iliolumbar y una torácica, unida a una pletina anterior y a una posterior. En el plano, en este caso, va a actuar sobre el plano coronal y a la vez va a estar por las pletinas que tiene, son estas de acá, en un plano también sagital. En el principio de 3 puntos va a trabajar directamente sobre una fuerza correctora. La principal va a ser la iliolumbar, y las 2 fuerzas estabilizadoras que van a ser a nivel de la torácica y de la pélvica. Esta va a estar recomendada para tratamiento de escoliosis infantil y juvenil, con curvas bajas entre 20 y 25 grados Cobb, que es con lo que se miden las curvaturas de los grados de escoliosis. Está también para escoliosis lumbares de 2º grado. Bueno, ahora nos toca hablar sobre el corsé de Lyonès. El corsé de Lyonès se trata de un corsé modular fabricado de material rígido. Este corsé está conformado por 2 barras de acero, lo que también cumple en el principio de confección es pasivo y contiene, estabiliza. En el plano que se va a trabajar lo que son los 3 puntos va a ser en el plano horizontal, ya que va a haber una fuerza correctora y una fuerza estabilizadora, dos fuerzas estabilizadoras. Esta fuerza correctora va a estar en la vértebra de este vértice de la convexidad de la escoliosis, y la fuerza estabilizadora va a impedir que se vaya una desrotación, y estas fuerzas son horizontales. Bueno, acá tenemos lo que es el corsé. Tenemos las 2 barras anteriores, una barra anterior, una barra posterior. Tenemos las placas que van de forma moldeando lo que es el hueco axilar, y estas van a estabilizar. También tenemos las barras que están, placas, perdón, que van a estar en la cintura pélvica, pero en la cintura pélvica va a haber una cesta pélvica, lo cual también estabiliza. Como las había nombrado, tenemos lo que es la función estabilizadora y correctora. Estas 2 van a ser de función horizontal para cumplir la regla de 3 puntos. Todo esto va a estar unido hacia la barra anterior y hacia la barra posterior. Está indicado en una escoliosis toracolumbar, en lo que es entre 30 y 50 Cobb, como mi compañera anteriormente lo había explicado, que es el ángulo para determinar el grado de escoliosis. Está contraindicado en niños prepuberales, ya que su caja torácica aún tiene dificultad para la suficiente resistencia en soportar esta presión que ejerce a través de las costillas. Yo les voy a explicar un poco sobre el corsé de Boston.
Se trata de un corsé pélvico modular que abarca los segmentos tóraco, lumbar y la parte sacra, que está prefabricado por polipropileno tapizado con en el interior tiene polietileno que ajusta la localización de la curva y que permite modificar el grado de la lordosis. Es un nódulo prefabricado al que se incorporan en su interior almohadillas de presión y de rotación. En los casos de apoyo external no es suficiente, se coloca una estructura que es metálica para reforzar su rigidez. También tiene almohadillas de presión que son de termoplástico blando de diversas densidades y espesores dependiendo de la presión que necesite transmitir la curva, y tiene un cierre posterior que permite cerrarlo paulatinamente durante el periodo de adaptación del paciente. Ya, este corsé va a actuar en un plano frontal y transversal. Los principios de 3 puntos en el principio corrector va a estar en la parte del lado convexo de la columna vertebral, y las estabilizadoras van a estar en la parte dorsal y lumbar. Su función va a ser corregir la escoliosis, la lordosis y la cifosis baja. Está indicado en escoliosis lumbares, en escoliosis dorsolumbares por vértices por debajo de la T8 y la hiperlordosis lumbar. El corsé de Chenault es un corsé asimétrico fabricado por polipropileno con una abertura anterior, unas ventanas de expansión y unas almohadillas de presión. Está compuesta por 46 zonas, de las cuales son de apoyo, y de estas 2 se forman el anillo pelviano que estabiliza la pelvis y las demás se distribuyen por el tronco. Utiliza placas de presión y ventanas de expansión. Es de elección en pacientes de 3 curvas. En el apoyo anatómico va a tener que es external, axilar, en el trocante y en la gibosidad dorsal. Este corsé va a trabajar en 3 planos, que viene a ser frontal, sagital y transversal. Está indicado en escoliosis idiopáticas en niños, juveniles y adolescentes, en una curva de 20 grados. Y también va a estar indicado en escoliosis idiopáticas torácicas, no mayor a D6 a D7. Y también va a estar indicado en escoliosis lumbares. El principio de corrección va a tener su fuerza estabilizadora, que se va a localizar en la zona de la filosidad, justo en el apex y una costilla por encima y por debajo. Y en la correctora deben corresponder a la zona hacia donde iría la corrección. Gracias. ¿Cuál es el apellido? Suárez. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Tienen preguntas? Requiere operación, ¿algún de esas órtesis se utiliza? Después el corsé de Lyonés, que anteriormente lo había mencionado, va después, puede ser en pacientes, está indicado en pacientes postquirúrgicos, y también se puede usar como un molde de yeso. Conforme con la requisa. ¿Me puedes decir, caballero, a lo que comentó su compañero? El uso de los corsés postquirúrgicos va a depender de las características, ¿no?, del paciente, de la edad del paciente y del grado de afección
luego de la cirugía. Generalmente cuando hay una operación de la columna vertebral hay una complicación a nivel de la médula. Siempre viene acompañada de una lesión medular. Va a depender del grado de lesión medular que tenga. Generalmente en las lesiones completas, se recomienda el ionés. ¿Por qué? Porque es un corsé rígido, es un corsé simétrico y es considerado como un corsé pasivo. No trabaja con el mecanismo de la respiración. ¿Se han visto el ionés? Tiene cesta pélvica, tiene una hemivalva, ¿no? Y tiene apoyos axilares. Entonces te tracciona aquí y te supresiona aquí. Entonces tú vas a respirar, no te permite hacer la expansión torácica. Y como cuando hay una lesión completa, algunos sugieren eso. Yo en una lesión incompleta tengo que evaluar las características, el tamaño del paciente y ver que es una lesión medular, que el paciente va a realizar una marcha. Por ejemplo, no podría indicarle un Milwaukee. El Milwaukee es aparatoso. Si yo estoy pensando en darle un dispositivo a nivel distal, imagínense el Milwaukee más los soportes, un soporte corto, un soporte largo. Algunos que hacen, le indican, dependiendo del grado de afección de la columna vertebral, incluso hacen un calibis modificado en adulto, en adolescente. Calibis específicamente se utiliza en niños, ¿no? Hasta los 2 años aproximadamente. Los que hacen modifican la forma del calibis, siguen la estructura del MOI, ¿no? Porque el MOI hace una mejor corrección del calibis. El calibis al final te lleva a un cierre de la columna vertebral. Entonces, ¿qué hacen? MOI, pero para un adolescente, un brazo de palanca mayor. Y funciona. Va a depender de las características. En las escoliosis, donde no hay una alteración quirúrgica, recomiendan el Milwaukee, ¿no? Porque trabaja con el mecanismo de la ventilación, es un corsé activo, favorece la corrección, ¿no? En el plano frontal, en el plano sagital y en el plano transversal. Y aparte, por el mecanismo de la respiración, favorece la distracción, liberación de las caries articulares. Pero ¿cuál es la desventaja del Milwaukee? Tiene un apoyo, un anillo a nivel del maxilar. Entonces, si no se regula bien el alineamiento, esto puede causar un problema en la deglución y un problema en el desarrollo de la articulación temporomandibular, que hace una presión a este nivel. Pero de todos estos corsés que son para la escoliosis, la más adecuada, la que es menos aparatoso, más estético, es el chineado. El chineado es fabricado mediante computadora, es computarizado. Si es computarizado, escanea la columna vertebral y la computadora determina el grado de presión que tiene que ejercer sobre la jiba. El chineado tiene 46 puntos de corrección. No cumple específicamente el principio de los 3 puntos. Por eso es que tiene entrantes y tiene salientes. Entrantes, zonas de presión, y salientes, aberturas, ¿no? Y estas aberturas es lo que permiten la expansión torácica y el mecanismo de la corrección. O sea, la computadora determina cuánto tiene que ejercer una presión en una determinada zona y cuánto en otra. Menor presión, mayor presión, por zonas específicas. Y aparte es termoplástico y se puede utilizar con cualquier tipo de ropa. Pero imagínense el Milwaukee. Milwaukee abarca aquí y abarca acá. No te limita los movimientos de lateralización y movimientos de rotación. El principio activo, ¿con quién lo desarrolla? Tu respiración. Tú respiras, jala hacia arriba, y el de acá limita el movimiento excesivo hacia craneal, o sea, jala en dirección caudal. Y los resultados de corrección de estos
Solos no hacen nada, tienen que ir acompañados de terapia. Porque no se olviden que si bien es cierto, cumplen con el principio activo, pero te están inmovilizando y la musculatura se va atrofiando. Pero sería un 100% la corrección. No, no se olviden que estas ortéticas rígidas ya se indican en escoliosis estructuradas, ¿no? Son escoliosis estructuradas, generalmente ya hay un problema degenerativo. Entonces, cuando nosotros le indicamos el cortético, es que como el niño está en etapa de crecimiento, la deformidad no siga progresando y a larga data puede causar una lesión medular, ¿no? Pero acompañado de terapia puede mejorar, logras ganar y reducir la deformidad, pero necesitas fortalecer la musculatura. Porque si tú no le das este dispositivo y el niño está en etapa de crecimiento, puede llegar a una deformidad más severa y al final necesita ya tratamiento quirúrgico. Cuando la deformidad ya es de moderada a severa y hay compromiso radicular. Entonces hay mayor resultado en niños. En adultos que tienen una escoliosis estructural, ya no. ¿Por qué? Porque la estructura ósea ya está deformada, ¿no? Pero con actividad física puedes mejorar la estabilización del segmento, sí, pero ya no vas a corregir. No se olviden que los niños están en etapa de crecimiento y los huesos son moldeables. Por eso que un niño que tú le determinas una escoliosis congénita y tiende a un problema estructurado, es peligroso, ¿no? Porque el niño, cualquier deformidad que se presente en la etapa de crecimiento, la deformidad progresa, no mejora, progresa, está en etapa de crecimiento, como el árbol, ¿no? Tú siembras un arbolito y el arbolito comienza a crecer y una de esas comienza a torcerse. Si tú no le das un alineamiento, el árbol crece con mayor torsión y el niño es así. El niño tiene una deformidad, se sienta así, a medida que va creciendo, las estructuras óseas van creciendo hacia la deformidad. Por eso que el niño que presente un problema neurológico es contraproducente, ¿no? Porque a medida que va creciendo, por la alteración neurológica puede hacer grandes deformidades. ¿Han visto a los pececitos? A los peces moderados severos. Un severo que tiene todos los reflejos simétricos, asimétricos, tiene una hipertonía de moderada a severa, al final ¿con qué termina? Con la mandíbula subluxada, ¿no? Con la articulación de cadera luxada, ¿no? Y al final ¿cómo mueren esos niños? Mueren por un paro cardiorrespiratorio, porque es un proceso de neumonía. Mielomeningocele. ¿Has visto un mielomeningocele que no tenga una deformidad severa a nivel de la columna vertebral? Tienden a la deformidad severa vertebral. Ustedes saben que la posición sedente es la que mayor daño causa a nivel de la columna vertebral, ¿no? ¿Sí? Mayor daño. ¿Por qué crees que quiénes sufren con disfunciones a nivel lumbar? Las secretarias. Bueno, que trabajan en oficinas, personas sedentarias. ¿Por qué? Porque la fuerza de reacción en los puntos de apoyo va directamente a la columna lumbar. ¿Y qué es lo que ustedes siempre tienen? Tienen unos cocazos, un cocazo a nivel abdominal. No hay estabilización. Si seguimos la adaptación de los receptores sensoriales, se relajan y se adaptan. Y terminan con la barriguita así.